Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 7. El príncipe de los sacerdotes dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Charán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Charán, y de allí, muerto su padre, le traspasó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, mas le prometió que se la daría en posesión, y a su simiente después de él, no teniendo hijo, y hablóle Dios así, que su simiente sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y maltratarían, por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, la nación a la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y dióle el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y los patriarcas, movidos de envidia, vendieron a José para Egipto, mas Dios era con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría en la presencia de Faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto, y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Y como oyese Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda, José fue conocido de sus hermanos, y fue sabido de Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Sichem, y puestos en el sepulcro que compró Abraham a precio de dinero de los hijos de Emor de Sichem. Mas como se acercaba el tiempo de la promesa, la cual Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y multiplicóse en Egipto, hasta que se levantó otro rey en Egipto que no conocía a José. Este, usando de astucia con nuestro linaje, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a peligro de muerte sus niños, para que cesase la generación. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Mas siendo puesto al peligro, la hija de Faraón le tomó, y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus dichos y hechos. Y cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino voluntad de visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y como vio a uno que era injuriado, defendióle, e hiriendo al egipcio, vengó al injuriado. Pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Y al día siguiente, riñendo ellos, se les mostró, y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Entonces el que injuriaba a su prójimo, le reempujó, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? A esta palabra Moisés huyó, y se hizo extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y cumplidos 40 años, un ángel le apareció en el desierto del monte Sina, en fuego de llama de una zarza. Entonces Moisés mirando, se maravilló de la visión, y llegándose para considerar, fue hecha a él voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, y el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Mas Moisés, temeroso,
no osaba mirar, y le dijo el Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído el gemido de ellos, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, al cual habían rehusado, diciendo, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez? A este envió Dios por príncipe y redentor con la mano del ángel que le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y milagros en la tierra de Egipto, y en el mar Bermejo, y en el desierto por 40 años. Este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos, como yo, a él oiréis. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina, y con nuestros padres, y recibió las palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon, y se apartaron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y entonces hicieron un becerro, y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se holgaron. Y Dios se apartó, y los entregó que sirviesen al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel. Antes, trajisteis el tabernáculo de Moloch, y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, hablando a Moisés que lo hiciese según la forma que había visto. El cual recibido, metieron también nuestros padres con Josué en la posesión de los gentiles, que Dios echó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David, el cual halló gracia delante de Dios, y pidió hallar tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y oyendo estas cosas, regañaban de sus corazones, y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno de Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos, y arremetieron unánimes contra él, y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Comentario de Matthew Henry Hechos. Capítulo 7. Versos 1 al 16. Stephen fue acusado de blasfemo de Dios y un apóstata de la Iglesia. Por lo tanto, muestra que él es un hijo de Abraham y valora a sí mismo en él. Los pasos lentos por lo que la promesa hecha a Abraham avanzó hacia el rendimiento, claramente demostrar que tenía un significado espiritual, y que la tierra que se va fue el celestial. Dios pertenece a José en sus problemas, y estuvo con él por el poder de su espíritu, tanto en su propia mente, dándole comodidad, y en los que él se refiere a
dando dio gracia en sus ojos. Stephen recuerda a los judíos de su inicio media como un cheque a enorgullecen en las glorias de esa nación. De igual forma de la maldad de los patriarcas de las tribus de envidiar a su hermano José, y el mismo Espíritu todavía estaba trabajando en ellos a Cristo y sus ministros. La fe de los patriarcas, en el deseo de ser enterrado en la tierra de Canaán, claramente mostró que tenían respecto a la patria celestial. Es así que recurrir a la primera subida de usos o sentimientos que se han pervertido. Queremos saber la naturaleza y los efectos de justificar la fe, debemos estudiar el carácter del Padre de los fieles. Su llamado se muestra el poder y la libertad de la gracia divina y la naturaleza de la conversión. Aquí también vemos que las formas externas y las distinciones no son nada, en comparación con la separación del mundo y la devoción a Dios. Versos 17 al 29. No nos desanimemos ante la lentitud de la plena de las promesas de Dios. Veces sufren a menudo están creciendo, veces con la Iglesia. Dios está preparando para la liberación de su pueblo cuando su día es más oscuro y su angustia más profunda. Moisés fue agradable a Dios, justo para con Dios. Es la belleza de la santidad que está a la vista del gran precio de Dios. Estaba maravillosamente preservado en su infancia, porque Dios tendrá especial cuidado de aquellos de los que Él diseña para hacer un uso especial. ¿Y Él, por lo tanto, protegerá al niño Moisés? ¿Cuánto más a asegurar los intereses de su santo Hijo Jesús a partir de los enemigos que se ha juntado contra Él? Ellos persiguieron a Stephen para disputar en defensa de Cristo y de su Evangelio. En oposición a estos, establecieron Moisés y su ley. Pueden entender, si no lo hacen voluntariamente, cierran los ojos contra la luz, para que Dios, por Jesús, a librarlos de una esclavitud peor que la de Egipto. Aunque los hombres prolongan sus propias miserias, sin embargo, el Señor cuidará de sus siervos y efectuar sus propios designios de misericordia. Versos 30 al 41. Los hombres engañan a sí mismos, si ellos piensan que Dios no puede hacer lo que Él considera ser bueno en cualquier lugar, que puede llevar a su pueblo a un desierto, y allí hablaré con ellos. Él se apareció a Moisés en una llama de fuego, y la zarza no se consumía, que representó al estado de Israel en Egipto, donde, a pesar de que estaban en el fuego de la aflicción, sin embargo, no fueron consumidos. También puede ser visto como un tipo de toma de Cristo sobre él, la naturaleza del hombre, y la unión entre lo divino y la naturaleza humana. La muerte de Abraham, de Isaac y de Jacob no puede romper la relación de pacto entre Dios y ellos. Nuestro Salvador por esto demuestra el estado futuro. Mateo 22, verso 31. Abraham murió, sin embargo, Dios sigue siendo su Dios. Por lo tanto, Abraham todavía está vivo. Ahora, esto es que la vida y la inmortalidad que se trajo a la luz por el Evangelio. Stephen aquí muestra que Moisés era un tipo eminente de Cristo, pues él era el libertador de Israel. Dios tiene compasión por los problemas de su iglesia y los gemidos de su pueblo perseguido, y su liberación se levantó de su piedad. Y esa liberación era típico de lo que Cristo hizo, cuando, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo. Este Jesús, a quien ahora se negaron, ya que sus padres hicieron Moisés, aún este mismo Dios ha avanzado por príncipe y salvador. No significa en absoluto le quita el honor apenas de Moisés que decir que no era más que un instrumento, y que él es infinitamente eclipsó por Jesús. Al afirmar que Jesús había de cambiar las costumbres de la ley ceremonial, Stephen estaba tan lejos de blasfemar contra Moisés que realmente se lo honró al mostrar cómo llegó la profecía de Moisés sucedido y que estaba tan claro. Dios que les dio esas costumbres por su siervo Moisés podría sin duda cambiar la costumbre de su hijo Jesús. Pero Israel empujó a Moisés de ellos y habría regresado a su servidumbre, por lo que los hombres en general no van a obedecer a Jesús,
porque aman este presente siglo malo y se regocijan en sus propias obras y dispositivos. Versos 42 al 50. Stephen reprende a los judíos con la idolatría de sus padres, la cual Dios los entregó como un castigo por su temprana él abandonando. No fue una deshonra, sino un honor a Dios, que el tabernáculo dio paso al templo, por lo que es ahora que el templo terrenal deja paso a lo espiritual uno, y así será cuando, por fin, lo espiritual se dará paso a la eterna. El mundo entero es el templo de Dios, en el que está en todas partes presente y lo llena de su gloria. ¿Qué ocasión tiene Él entonces para un templo de manifestar a sí mismo en? Y estas cosas demuestran su eterno poder y deidad. Pero a medida que el cielo es su trono y la tierra estrado de sus pies, por lo que ninguno de nuestros servicios le puede beneficiar que hizo todas las cosas, al lado de la naturaleza humana de Cristo, el corazón roto y espiritual es el templo más valorado. Versos 51 al 53. Stephen estaba pasando al parecer para mostrar que el templo, el culto deben llegar a su fin y que sería la gloria de ambos para dar paso a la adoración del Padre en espíritu y en verdad. Pero él percibió que no soportó. Por lo tanto se interrumpió, y por el espíritu de la sabiduría, el coraje y el poder, fuertemente reprendió a sus perseguidores. Cuando los argumentos de civil y verdades provocan los opositores del Evangelio, se les debe enseñar su culpabilidad y peligro. Ellos, al igual que sus padres, fueron tercos y voluntariosa. No es que en nuestros corazones pecaminosos, que siempre se resiste al Espíritu Santo, una carne que codicia contra el Espíritu y las guerras contra sus movimientos, sino en los corazones de los elegidos de Dios, cuando llegue la plenitud de los tiempos, se supera esta resistencia. El Evangelio fue ofrecido ahora, no por ángeles, sino del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos no lo aceptan, por lo cual quedaron resueltos a no cumplir con Dios, ya sea en su legislación o en su Evangelio. Su culpabilidad les picó al corazón, y buscó alivio en el asesinato de su reprende, en lugar de tristeza y súplica por misericordia. Versos 54 al 60. Nada es tan cómodo para morir santos, más o menos alentador que sufren los santos, como ver a Jesús a la diestra de Dios, bendito sea Dios, por la fe podemos verlo allí. Stephen ofreció 2 oraciones cortas en sus últimos momentos. Nuestro Señor Jesús es Dios, a quien debemos buscar, y en quien debemos confiar y consolar a nosotros mismos, vivir y morir. Y si esto ha sido nuestra atención mientras vivimos, será nuestro consuelo al morir. Aquí hay una oración por sus perseguidores. Aunque el pecado era muy grande, pero si iban a poner a su corazón, Dios no estaba a su cargo. Stephen murió tanta prisa que nunca ningún hombre lo hizo. Sin embargo, cuando murió, las palabras utilizadas son «se quedó dormido». Se dedicó a su trabajo morir con tanto aplomo como si se hubiera ido a dormir. Él despertará de nuevo en la mañana de la resurrección, para ser recibidos en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, y para compartir los placeres que están a su mano derecha, para siempre. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.